bienvenidos. Hoy tengo la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes los salmos. Ya hicimos la introducción de los salmos, Salmo 1 hasta el 6. Ahora hacemos el Salmo 7. Una breve introducción acerca de los libros. Los editorios o editores de la Biblia añaden títulos. Les llaman encabezados. A las Biblias modernas principalmente para facilitar la lectura, organizar el texto. Es importante cuando lea y estudia su Biblia, mire el contexto del texto. Contexto, eso le puede ayudar también. Estos títulos le pueden ayudar. Le pueden ayudar a resumir temas y ayudar a localizar pasajes. También se añadieron los números de los capítulos y versículos, porque la original no tenía Salmo 131 y así. Estas son adiciones editoriales que no se encuentran en los manuscritos originales. Pero en los manuscritos originales de los Salmos, muchos contienen un encabezado, un título, que usualmente es dirigido al músico principal. O como en este Salmo, Salmo 7, el salmista indica o nos da una idea del tiempo o situación por cual escribió el Salmo. Este fue David. Veamos el Salmo 7 en sus Biblias. Tiene un título sobre el título del salmista. Vea el Salmo 7 y dice, plegaría para pedir bendicación. Esto es añadido por editorios, los que pusieron la Biblia, hicieron la Biblia, la compusieron, lo que tiene en la mano. El título del salmista es lo que sigue, que dice, Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Esto es el título del salmista, el título original. Esto sí se encuentra en los salmos originales. La primera parte de este título original nos indica el tipo de canto que escribió David. Sigaión es una palabra hebrea. Por eso llamé a este título del Salmo 7, Sigaión de David. It's over there. Thank you, brother. Sigaión es un término bíblico que describe un tipo de canto o salmo apasionado, de gran intensidad emocional y posiblemente irregular o errático. En otras palabras, el corazón de David cuando estaba escribiendo este salmo estaba con muchas emociones. Y vamos a ver ahorita por qué o qué está pasando. Y realmente cuando hablamos con nuestro Dios Padre, así debemos de ser. Apasionado, amarlo con todo su corazón. Amén. Él, así como cantamos, Él ve su corazón. Él sabe todo de usted. No hay nada que podamos esconder. La segunda parte de ese título nos indica más o menos un tiempo de cuando David escribió este canto. Dice que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. El tiempo fue durante los años que David empezaba a reinar. Porque Cus, hijo de Benjamín, era de la tribu de Benjamín, no era directamente hijo de Benjamín. Porque Benjamín vivió muchos años antes que David y Cus. También de la tribu de Benjamín vino
Saúl, el rey Saúl, quien tenía un espíritu maligno que David tocaba su instrumento y se apaciguaba, ¿cómo se tranquilizaba? Se calmaba. Pero ¿sabe qué pasó? Y entonces quiso matar a David. Y lo persiguió por un tiempo y hay salmos de ese tiempo. Pero este salmo, vamos a ver que Saúl ya murió. Este salmo lo vemos en el tiempo de Samuel, el capítulo 2 de Samuel, que nos muestra la rebeldía entre las mismas tribus de Israel, principalmente entre la tribu de Benjamín y Judá. Se puede decir que eran batallas entre primo hermanos, entre las mismas tribus de Israel. Y eran batallas sanguinarias. Era feo cuando peleaban. Veamos brevemente 2 de Samuel, capítulo 2, de 1 al 4. Para tener un mejor contexto, acuérdense, contexto. En inglés le dicen context, context, context. De cuando David pudo ver escrito este salmo y por qué tanta emoción. Dice Samuel 2, 1 al 4. Después de esto, alto ahí, ¿después de qué? Si va un capítulo atrás, después de su lamento de la muerte de Saúl y especialmente la muerte de Jonatán, el hijo de Saúl, del cual se puede leer en el primer capítulo de este mismo libro, 2 de Samuel. Sigamos. Después de esto, David le preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo de ir? Preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Las dos esposas de David eran Ahinoam y de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David, sus esposas y los hombres de David juntos con sus familias se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Cuando David era muy joven, vino Samuel y lo ungió, que Dios lo había escogido que fuera rey. Y esperó mucho tiempo a este tiempo, cuando Saúl murió. Entonces lo ungieron como rey. Pero no todos querían que David reinara. Mire 2 Samuel 2, 8 y 11, o 8 al 11. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, hijo de Saúl. Este es otro hijo de Saúl, aparte de Natán, amigo de David. Allí proclamó a Isboset, rey de Galat y de Jezreel. Acuérdense, una de las esposas de David era de esta ciudad o de esta tribu. De Efraín, de Benjamín, de la tierra de los Gesuritas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaim. Diga eso 5 veces. 2 años allí en ese lugar. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón
su ciudad capital, y gobernó como rey de Judá 7 años y medio. Este es un historial para que podamos ver el contexto donde está escrito o cuando está escrito el Salmo 7 y la pasión que tiene David. El rey David reinó como el segundo rey de Israel y de Judá. Gobernó primero sobre Judá desde Hebrón durante unos 7 años y medio. Luego unificó a todo Israel bajo su mando desde Jerusalén durante aproximadamente 33 años, cumpliendo un total de 40 años de reinado antes que reinara su hijo Salomón. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gloria sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por este día, Señor, esta oportunidad, Señor, para escuchar tu voz, Señor, por medio de tu palabra. Dios Padre, toca los corazones y mentes presentes aquí, Señor, y todos los que escuchen mi voz, que puedan escuchar de ti, Señor. Durante este tiempo, Señor, que leemos y estudiamos el Salmo 7, el Salmo de David, Señor. Es un salmo de pasión, Señor, que Él siente, Padre, todo lo que está pasando en ese tiempo, Padre Santo. Que seas glorificado, Señor. Abre las mentes y los corazones que reciban tu palabra. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. La escritura no indica lo que Cus habló, ese mentado Cus en el título, o hablaba acerca de David. Lo que sabemos por la escritura es que muchos de la tribu de Benjamín estaban contra David como rey de Israel. Buscaban quitarle la vida o a lo menos difamar su nombre como candidato de ser rey de Israel. Porque decían, la tribu de Benjamín debe venir el linaje de reyes. Pero no fue así. Lo que vemos en este Salmo 7 de David, es como David reacciona al saber que le persiguen y decían muchas cosas contra él. En particular, Cus, de la tribu de Benjamín. ¿Qué podemos aprender nosotros de este Salmo? Pues al final, a ver qué Dios le enseña. Veamos Salmo 7, versículo 1. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que me desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Les pregunto, ¿David confiaba totalmente en Jehová? David, habiendo reflexionado o pensado de su situación, viene con las manos dispuestas de ser examinadas. En otras palabras, está diciendo, ¿es por mi culpa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? Dice el versículo 3. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, dice, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, como fue Saúl. Tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Dice, si esto es el caso, que persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Y esa palabra Selah, si se acuerdan anterior hablé de palabra Selah, es como una pausa, especialmente musical. Aquí me puedo imaginar a David tomando un momento para tocar su instrumento musical. Un instrumento tal vez como un arpa de 8 cuerdas. Luego apasionadamente sigue con su alabanza.
veo a David como un rock and roller ahí con su guitarra, con mucha pasión, mucho amor. Dice, levántate, oh Jehová, versículo 6, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. En otras palabras, no nomás lo buscaban por ahí, la furia lo buscaban como un león buscar su comida. Querían matarlo. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. ¿Cómo sabemos que este juicio que él se está refiriendo es acerca de Saúl? Porque ahora él se levanta como rey. Y Saúl no había hecho lo que le mandó el Señor. Se puso contra él. Y Dios juzgará a Israel. Desde entonces, desde mucho más antes. Sigamos, el versículo 7. Te rodeará congregación de pueblos, en particularmente Israel, los tribus de Israel. Y sobre ella vuélvete a sentar en alto. ¿Por qué? ¿Qué había hecho Israel acerca de su relación con Jehová? Como Saúl se habían enaltecido y se alejaron de Jehová. Dejaron de buscar de él. O más bien dejaron de buscar a él. Así como decimos hoy en día, que por medio de Jesús podemos buscar a Dios. Buscar la cara de Dios. Y sabemos que no podemos verlo más que por medio de Jesús. Versículo 8 dice, Jehová juzgará a los pueblos. Luego dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Lo nota en el Salmo cómo anda por todos lados? Así como me oyen a mí, que ando para todos lados. Pero es el Salmo, es su pasión, y lo siento yo, mucha pasión, muy nervioso. Pero les pregunto, ¿puede usted decir así? Júzgame, oh Jehová, conforme mi justicia, conforme mi integridad. ¿Sabe que sí podemos decir eso? Porque yo sé que en mí no hay nada bueno, sino lo que bueno que hay en mí es el Espíritu de Dios. Esa es mi justicia y mi integridad. Esa es mi justicia y integridad cuando ando lleno del Espíritu Santo, como nos dice la palabra de Dios. Veamos Efesios 5. En la pantalla la puede poner. (5:15) dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En la palabra original, cuando dice sean llenos, es sean llenos continuamente del Espíritu Santo. No es algo que me llega ahorita y luego salgo de la puerta y ya no estoy lleno del Espíritu Santo. No, continuamente ser lleno del Espíritu Santo. Me agrada esto. Cantando salmos e himnos. Me acuerdo de las noches de las fugatas que hacemos. Cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También leemos en Romanos 8,
versículo 9 al 10 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo muriera por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Es por eso que podemos decir, júzgame, Señor, por mi justicia. Y es más bien pensar en sí mismo, ¿ando realmente caminando con Dios? ¿He recibido realmente al Señor en mi corazón? ¿Me he entregado a Él? Le vuelvo a preguntar, ¿puede usted decir así? Júzgame, oh Jehová, conforme mi justicia. Sigamos con el sigayón de David, el salmo apasionado. Fenezca, tuve que buscar esa palabra, fenezca. Que el Señor, que sea fin, que perezca, que termine ahora la maldad de los inicuos, mas establece al justo. Y sabemos que el justo fue Jesús. Ese fue justo, inocente. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. No hay nadie recto de corazón más que Jesús. Y como dije, no hay nada bueno en mí más que el Espíritu de Dios que va cambiando mi corazón, va transformando mi vida. Dice, a quienes tienen fe en Dios son justos y confían en Él. Y Dios mismo brinda protección, fortaleza y liberación. Porque como acabamos de leer del Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cristo vive en ustedes. Y porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Ya fueron hechos justos. Sí, pecamos, sí, erramos, tropezamos. Pero ese no es el problema. El problema es que se levante otra vez. Y la palabra de Dios nos enseña que si ve a un hermano tropezando, caído, vaya y estírele la mano para sacarlo de ahí. Jehová actuó como una defensa impenetrable contra el daño espiritual, emocional o físico. Así como David dice del escudo. Y David era guerrero, aparte de ser músico. Y él sabía de escudos, la protección que le podía dar. Tristemente, muchos están enamorados de falsedad, no de Dios. Y se mienten a sí mismos de que todo está bien y no necesitan a Dios. Este tipo de pensamiento lleva a la gente a quitarse la vida en vez de arrepentirse o de buscar ayuda. A otros, este tipo de pensar los lleva a vivir una vida sola, sin amistades, o hasta el punto de vivir una vida perversa y de homicidio. Miremos versículo 11 al 13 del Salmo 7. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente él, Dios, afilará su espada. Armado tiene su arco,
el arco de bronce del cual estábamos cantando, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Perdón. Instrumentos de castigo. La espada afilada, el arco tensado y las flechas ardientes son descripciones con forma humana de los instrumentos que Dios tiene preparados para desatar su ira divina contra los perseguidores de sus fieles, contra los inicuos. Por eso podemos leer Romanos 12, versículos 18 y 19, que dice: Romanos 12, ¿no está? Romanos 12, versículos 18 y 19 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por esto es que llevamos el evangelio a todos los que podemos, a los que quieren escuchar. Mire cómo dice en el evangelio de Juan, el libro de Juan, evangelio de Juan, acerca del amor y la ira de Dios. Primeramente, Juan 3:16. ¿Sí se lo saben? Por tal manera, Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero siga, versículo 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora mire Juan 3:36, ese mismo capítulo de Juan, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, ¿ve cómo es decisión personal? Rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no está esperando a ver quién va a castigar. Dios está airado contra el impío, sí. Odia el pecado, pero está esperando para que se arrepienta el impío. El deseo de Dios es que se arrepientan todos. Porque el fin de él, el impío, no es igual para el que busca de Dios. Pero el cruel, duro de corazón, el ateo impasable, impío, hace y vive así como dice lo siguiente en versículos 14 y 16. Salmo 7, versículo 14. Aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio luz engaño. Mire las palabras que usa David. Es un salmo apasionado, un salmo de pasión. Acabó de agarrar noticia de que su amado Jonatán murió. Y el rey Saúl, que también lo amaba. Y habla de los malos. Y habla del impío. Y las palabras que usa es como una mujer que se embaraza y da luz a su hijo.
se multiplica la maldad del impío. Dice el 15, pozo ha cavado, cavó un hoyo, y lo ha ahondado y lo hizo más profundo, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio, su mal contra otro, caerá sobre su propia coronilla. Todo lo que intenta hacer mal a otros vendrá contra él. Y cuando confronte la ira de Dios, peor le va. Vuelvo a repetir, Dios no está esperando a ver a quién va a castigar. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. Dios lo reprende, Dios lo corrige. Y entienda que Dios no lo castiga. Dios castiga al inicuo, al malvado, al duro de corazón. Al final de ese tiempo, si no se arrepiente. Dios está airado contra el impío, sí, pero está esperando para que se arrepienta el impío. Porque el fin de él no es para el que busca a Dios. Para conclusión, vemos el versículo 17 y así concluye este salmo David. Alabaré a Jehová conforme su justicia. Y cantaré al nombre de Jehová en el Altísimo. Se puede imaginar a David alabando a Dios con todo su corazón. Fíjese nada más, acabamos de celebrar el día de nacimiento de nuestro Salvador. ¿Qué día fue exacto? No sé, no le puedo decir. Más o menos podemos leer y sacar cuentas y eso. Pero la verdad es que Cristo vino a este mundo. Dios caminó con nosotros. Emmanuel. Y lo que se ha hecho de este tiempo es puro negocio. Traemos regalos, damos regalos, recibimos regalos. Y eso hace uno feliz. Pero la verdad es que esta Navidad, y compartí con mi familia, fue una de las Navidades más gozosas de mi vida. No hubo regalos, bueno, sí hubo regalos, pero no era ese el enfoque. El enfoque estábamos juntos, comimos juntos, leímos la palabra de Dios juntos, jugamos y nos reímos juntos. Ese es gozo, no es felicidad. Ese es un gozo que llevo por mucho tiempo. No es felicidad que de un momento se acaba, se va. Está feliz porque vio a un hermano, una hermana y sale de la puerta y ya se olvidó de él. Pero si está gozoso de ver a sus hermanos aquí alabando a Dios, amándonos unos a los otros, cuando sale de la puerta ese gozo sigue. Se va a su casa y se recuerda de su hermano o su hermana. Se recuerda de las palabras de Dios. Acerca de nuestra relación con Dios, vivamos una vida sugerida por la palabra en Efesios 5, que dice, en cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos. Yo trato de cantar, pero muchos hacen así. Canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en su corazón. Que sean cigallón sus cantos, apasionados. Que sean un tipo de canto o salmo apasionado de gran intensidad emocional, expresando su pasión a Él, nuestro Dios. Dios no se insultará ni se sorprenderá. Como leímos en el Salmo, Dios justo prueba la mente y el corazón. Él sabe su pensar, Él sabe su sentir.
Y cuando nos reunamos en convivios, digo lo mismo, vivamos una vida sugerida por la palabra en Efesios 5. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Necesitamos a más gente que cante. ¿Cómo se puede aplicar esta enseñanza en mi tiempo solo con Dios? Trate estos. Lea Salmo 1, que empieza, bienaventurado el varón. Luego el Salmo 150, que termina, todo lo que respire, alabe. Dele gracias a Dios por permitir o enseñarle cómo expresar sus emociones más profundas. Si está sufriendo, mire el Salmo 13 como guía y escriba su propio lamento ante Dios. Escriba, yo trato de animar a mis hermanos varones, escriban, agarren un journal, escriban su pensar, lea la Biblia y escriba su pensar, ¿qué le está diciendo Dios? Y termine como David en el versículo 17, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Si está lleno de alegría, vea el Salmo 30 y haga eco de la alabanza que se encuentra ahí. Sin importar si su circunstancia, los salmos contienen una palabra adecuada que le ayudará a compartir sus sentimientos con el Señor. Y si es necesario, con otro hermano. Hablen con sus hermanos. Habla con Dios, hable con sus hermanos. Y así terminamos el Salmo 7, alabando al Señor.